At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. El 31 de agosto de 1985, Luis Arconada sufrió la peor lesión de su carrera. Su rodilla dijo basta en el primer partido de aquella temporada 1985-86, en Atocha contra el Celta de Vigo. En el descanso de aquel partido, fue sustituido por Agustín El Duayen, que ya había jugado 13 partidos en el primer equipo y que se encontraba ante la oportunidad de sustituir a la mayor leyenda que ha tenido nunca la portería Churiurdin. Lo hizo de manera notable, a pesar de que John Toshack, en su libro Diario del Galés, sentenció que, si hubiéramos podido contar con Luis Arconada, habríamos conseguido una plaza en Europa. La Real, efectivamente, había terminado la Liga en séptima posición con 39 puntos gracias a una extraordinaria segunda vuelta, en la que sumó 9 puntos más que en la primera, que había finalizado undécima. Los puestos europeos se quedaron en los 42 puntos que le valieron al Atlético de Madrid la quinta posición en la tabla. El equipo Churiurdin se quedó sin opciones matemáticas de optar al premio europeo en la Liga a falta de una jornada para el final, con la derrota en Valladolid por 4-1, aunque se permitió el lujo de despedir la temporada con un magnífico 5-3 ante el Real Madrid. Aquel fue el último partido del Duayen en la Real, ya que se marchó después al Atlético de Madrid. A la Real, por tanto, solo le quedaba la Copa de la Liga para buscar una clasificación europea tras una temporada complicada, la primera de Toshack al frente del equipo tras coger las riendas del mismo de manos de Alberto Ormaechea, pero el camino que se le presentaba no era sencillo. Su rival en primera ronda sería el Athletic, tercero en la Liga y ya clasificado para la Copa de la UEFA. Toshack tenía claro que había que salir a ganar. Un equipo no debe esperar carambolas para conseguir lo que quiere. Ahora lucharemos nosotros por una plaza en la UEFA, dijo en la rueda de prensa previa al encuentro. Sin embargo, la realidad era distinta. La Copa de la Liga no dejaba de ser un torneo algo descafeinado, cuya desaparición con esta edición estaba ya anunciada. Además, en aquella temporada tenía todavía menos alicientes que de costumbre. Al coincidir su disputa con el Mundial de 1986, los internacionales no tomaron parte en la misma. De esa forma, y aunque a nadie se le escapaba que podría haber un premio europeo al final, para Toshack el mayor incentivo era recuperar a su portero. Necesita partidos para recuperar la forma y por eso le alinearé, dijo el galés de Arconada. En el ya mencionado libro que recoge las memorias del técnico Churiurdin en sus 2 primeras temporadas, Toshack recuerda que antes de la disputa de la Copa de la Liga, que arrancó el 4 de mayo, se organizó un partido amistoso en Po frente al Toulouse, que se saldó con un resultado de 3-0 a favor de la Real. Aquel 1 de mayo fue el regreso de Arconada a la portería. Unos cuantos jóvenes habían demostrado que tenían clase suficiente, pero lo más importante fue que Luis Arconada había jugado su primer partido completo desde que sufrió aquella lesión en la primera jornada de la temporada. Su recuperación iba viento en popa y, en mi opinión, la Copa de la Liga le sería muy útil para recobrar la confianza y volver a coger el ritmo de los partidos, decía el técnico. Arconada reapareció, por supuesto, y hubo anécdota. En esta vuelta a los terrenos de juego, el portero no recuperó el brazalete de capitán. Durante toda esa Copa de la Liga lo lució Larrañaga, uno de los guardianes del mismo en ausencia de Arconada junto con Zamora. Otra anécdota, en el Athletic tampoco jugó su portero titular durante la Liga, pero por razones bien distintas. Zubizarreta, que había tenido ese papel, había dado por finalizada su etapa en el conjunto bilbaíno para fichar por el Fútbol Club Barcelona, por lo que Meléndez fue el portero del Athletic en la Copa de la Liga. La Real ganó en el partido en el que Arconada volvió a ponerse bajo los palos después de 246 días de ausencia. Fue un encuentro bastante malo, marcado por el dichoso viento del sur que tanto molestaba en Atocha. El equipo Churiurdin se puso en ventaja a los pocos minutos de iniciarse la segunda mitad, con una falta indirecta que Mújica envió al fondo de la red. Empató el Athletic. Gallego tuvo el honor de ser el primer jugador en batir a Arconada tras su regreso. Lo hizo de cabeza. Y 10 minutos más tarde, en el minuto 68, Uralde hizo el 2-1 definitivo. El resultado pudo ser más amplio, pero en los minutos finales, Ramos Marcos anuló el 3-1 a Zubillaga por fuera de juego.
En el partido de vuelta, la Real se puso con una ventaja de 0-2 en San Mamés, goles de los mismos jugadores, aunque en orden inverso. Y el empate que finalmente firmaron De la Fuente y Sarri Ugarte no llegó a poner en peligro la clasificación chilurdín. Eso sí, tras la victoria en Atocha y la reaparición de Arconada, tuvo lugar otra curiosa anécdota. Hubo sorteo de la siguiente ronda sin que se llegara a jugar el partido de vuelta ante el Athletic. El vencedor del derbi vasco, de hecho, se enfrentaría a otro rival todavía por determinar, el vencedor del Oviedo Racing de Santander, que en su partido de ida había registrado un 3-0 para los ovetenses. Fueron los asturianos los que pasaron, pero por penaltis, después del 3-0 con el que los cántabros remontaron la eliminatoria. La Real eliminó al Oviedo en la segunda ronda, remontando con un 4-0 en Atocha el 2-1 cosechado en el Tartiere, y acabó cayendo ante el Zaragoza, al que ganó en Donostia por 1-0, pero con una victoria insuficiente para el 3-1 que se vio en la Romareda. Arconada, en todo caso, jugó los 6 partidos de aquella Copa de la Liga. Sobra decir que en la siguiente temporada y hasta el día en el que puso punto final a su carrera al finalizar la campaña 1988-89, Arconada volvió a ser el indiscutible portero titular de la Real Sociedad y el capitán que levantó el último trofeo del equipo campeón, la Copa del Rey de 1987, lograda además con una parada suya decisiva en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid.